La psicología del razonamiento. Investigaciones experimentales por el hipnotismo. Por Alfred Binet. 11. Capítulo 4. Mecanismo del razonamiento. 3. Los fenómenos que estudiamos en este momento son tan importantes que no tememos prolongar su examen. La percepción, como hemos dicho, es una operación que tiene tres términos. Ya se ha visto cuántas pruebas hay en apoyo de esta proposición. Pero queremos seguir la demostración hasta el fin, citando ejemplos de percepciones en que se reconoce directamente con la simple inspección la existencia distinta de estos tres términos. Esto es lo que ocurre siempre que la percepción, complicándose y evolucionando, tiende a confundirse con los razonamientos conscientes y voluntarios. Tenemos un ejemplo sencillo, que después trataremos de complicar. ¿Qué es la lectura de una palabra escrita? Al primer examen es sencillamente el ejercicio de una asociación de contigüidad entre un signo gráfico y una idea. Y cuando el signo gráfico es muy claro, como una letra impresa, la sugestión de la imagen sigue inmediatamente a la vista del signo. La operación parece constar de dos términos como la mayor parte de nuestras percepciones ordinarias. Por ejemplo, la imagen de una casa aparece vagamente en cuanto se dé la palabra casa. Pero compliquemos un poco la operación. Tratemos de hacerla más lenta, con objeto de observar los pormenores, y enseguida veremos aparecer un término suplementario. En lugar de la palabra impresa, examinemos una palabra manuscrita y casi ilegible. Entonces se observa que la vista de los caracteres no basta para comprenderlos. Hay, además, que reconocerlos, darse cuenta de que esta letra desfigurada es una A, aquella otra una C, y así sucesivamente. Pero, ¿cómo es posible este reconocimiento sino por una comparación entre la letra alterada y el recuerdo de la letra normal? Se afirma que aquella letra es una A, al comprobar que se parece más o menos a la letra A, que se conoce. Si se elimina este recuerdo, este estado de conciencia intermedio, la operación se hace imposible. Abundan mucho los ejemplos de este género. Pongamos otro. Hay diagnósticos tan fáciles que se hacen a distancia. Con frecuencia, a un neuropatólogo le basta ver andar por la calle a un atáxico o a un paralítico agitante, enfermedad de Parkinson, para reconocer su enfermedad. Solo la vista de un síntoma importante evoca el nombre de la enfermedad y la representación de todos los demás síntomas que pertenecen a la misma afección. Pero, lo más frecuentemente, la vista y aún el examen metódico de los enfermos no basta. Es preciso que el médico reúna sus recuerdos para hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que hace entonces? Compara el caso que tiene a la vista con los casos análogos que se han presentado ya. Trousseau hasta decía que en este trabajo de comparación se acordaba claramente de los enfermos que había visto en otro tiempo en el hospital cuando era estudiante. Se representaba su cara y aún, según dice, el número de su cama. Esta vuelta consciente a los casos anteriores y semejantes pone de relieve el estado de conciencia intermedio. Este estado aparece siempre que la semejanza no obra de una manera segura e infalible. Se puede afirmar, pues, que en la percepción de un objeto exterior se suceden tres imágenes. Nos queda por demostrar la importancia de este análisis. Se puede decir que es exacto, pero ¿para qué sirve? Es describir por describir. No suministra ningún dato sobre el mecanismo del razonamiento. Después de haberse dedicado a una minuciosa disección psicológica, no sabe uno más que antes. Nuestro objeto es poner de manifiesto con brevedad y lo más claramente posible la significación de los resultados adquiridos. Ahora tenemos la seguridad de poder dar una teoría exacta del mecanismo del razonamiento. En efecto, gracias a la suposición de que en toda percepción existe un estado de conciencia intermedio, B, que sirve de lazo entre la impresión de los sentidos A
y las imágenes inferidas C, todo se aclara. Esta suposición es como la palabra que, intercalada en un texto mutilado, revela su sentido. Vamos ahora a ver que en la historia de la percepción reconstituida así, se pueden encontrar todas las partes que componen un razonamiento regular. Al principio, el acto de percepción se convierte en una transición de lo conocido a lo desconocido, por medio de la semejanza. Y nótese que esta es una definición burda, pero exacta del razonamiento. El hecho conocido es la naturaleza del objeto que nos da esta sensación visual. Esta noción que nos falta la adquirimos por la sugestión de un recuerdo, la imagen de un libro, y la transición de la sensación a la imagen, del hecho conocido al desconocido, nos la suministra la semejanza entre el objeto visible y el objeto con que la identificamos. Se dirá quizá que el razonamiento es algo más que esta consecución de imágenes. Es un juicio, es la formación de una creencia nueva. Luego, no basta explicar cómo se puede provocar la imagen completa y detallada del libro, con motivo de una sensación elemental de la vista o del tacto. Sería también preciso dar cuenta de esta creencia nueva que nos permite afirmar que aquello es un libro. Una cosa es la sugestión de un hecho y otra el juicio que lo acepta como verdadero. Por ejemplo, no se explicaría el razonamiento que nos hace decir que Pablo es mortal, si solo se expusiera cómo se había venido al espíritu la idea de la muerte de este individuo. Necesitamos que se nos diga también cómo esta idea determina nuestra convicción. Esta es la objeción que no dejarán de presentar algunos lectores. Trataremos de responder a ella. La creencia, la convicción, el asentimiento son fenómenos vagos, indeterminados y poco definidos, que abundan en psicología difícilmente. Se podría hacer un estudio metódico de ellos, pero los psicólogos han tomado una transversal. Han observado que la creencia proviene, en general, de una relación entre imágenes. Cuando dos hechos se presentan con frecuencia al mismo tiempo o en una sucesión inmediata, las imágenes correspondientes tienen una tendencia a creer que los fenómenos cuya idea está asociada en nuestro espíritu están igualmente asociados en la realidad. Dicho esto, claro es que una teoría explica la formación de una creencia nueva, si explica no solo la sugestión de la idea que se va a afirmar, sino la asociación, la organización de esta idea con otras. Insistiremos para mayor claridad. Admitimos que no basta decir cómo ha venido hasta nosotros la idea de la muerte de un hombre, para explicar nuestra convicción razonada de que este hombre es mortal. Pero desde el momento en que explicamos cómo se asocia esta idea de la muerte con la del individuo en cuestión, para provocar la creencia de que es mortal, hemos conseguido nuestro objeto y hemos demostrado lo que había que demostrar. Pues bien, ¿se ha dado esta demostración? ¿Ha explicado el análisis anterior cómo, aparte de toda experiencia, por una simple combinación de las leyes mentales, puede formarse una asociación entre dos imágenes? Se recordará que esta era una de las condiciones que habíamos opuesto a toda explicación del razonamiento. Pues bien, esta condición nos parece resuelta. Ya se ha visto por qué razón la imagen detallada del libro se combina con la sensación visual del momento, porque estas dos impresiones tienen puntos de semejanza que las unen. Así se explican todas las síntesis de nuestras sensaciones y de nuestros recuerdos. Pero no es esto todo. Una conclusión de razonamiento no contiene solo una adhesión a una verdad nueva. Esta verdad presenta todavía el carácter propio de ser una consecuencia lógica de una verdad ya admitida. En términos psicológicos, la asociación de imágenes que el razonamiento establece se verifica por la mediación de asociaciones ya existentes que se llaman premisas. Razonar es establecer asociaciones sobre el modelo de otras asociaciones ya establecidas. Queda por demostrar que nuestra tesis sobre el mecanismo de la percepción tiene en cuenta este último carácter del razonamiento. Con este objeto hay que establecer un nuevo paralelo entre la percepción exterior y el silogismo.
En primer lugar, se observará que la percepción es una operación de tres términos, A, B y C. El primer término A representa la vista actual del objeto. El segundo, B, su vista anterior. Y el tercero, C, las propiedades inferidas. El silogismo es también una operación de tres términos. En el ejemplo que hemos analizado antes, estos términos son Sócrates, hombre mortal. Otra observación. En el silogismo, el término medio entra en la mayor y en la menor desaparece la conclusión, aunque ha sido él el que la ha preparado. Este término es hombre. El razonamiento, como dice Boole, es la eliminación de un término medio en un sistema de tres términos. Este término medio decimos que prepara la conclusión, porque si Sócrates no fuese hombre, no sería mortal. Igualmente, en la percepción, el término B, el recuerdo visual del objeto, es un verdadero término medio. Por una parte, se desvanece cuando se llega a la conclusión, porque se funde con la vista actual A. Por otra parte, prepara la conclusión, porque si el aspecto actual del objeto no se pareciese al aspecto anterior que ya se conoce, B, no seríamos capaces de reconocerlo. Pero el paralelo se puede llevar más lejos. Se puede dividir el acto de percepción, como se hace con el silogismo, en tres partes, que corresponden a las tres proposiciones verbales de un razonamiento lógico. Comencemos por traducir al lenguaje psicológico el silogismo vulgar que nos ha servido con tanta frecuencia. Consideremos primero la mayor. Todos los hombres son mortales. Esta proposición expresa, según el análisis de un lógico, que los atributos connotados por hombre no existen nunca más que unidos con el atributo mortalidad, de tal manera que siempre que se presente el primer atributo, podemos estar seguros de la existencia del segundo. Es una relación entre dos hechos. Psicológicamente, la proposición tiene otro sentido. Quiere decir que existe en nuestro espíritu una asociación entre dos grupos de imágenes, un grupo de imágenes abstractas que representan al hombre y a un grupo de imágenes genéricas que representan la muerte. Por asociación, queremos decir que estas dos imágenes se producen simultáneamente o en sucesión inmediata en nuestro espíritu. Se dice también que las dos imágenes son contiguas. Por consiguiente, llamaremos proposición de contigüidad a nuestra proposición mayor. Esta asociación la debemos a nuestra experiencia pasada o al testimonio de los demás. Desde el momento en que hacemos el razonamiento, nos es dada, la adquirimos y la consideramos como justa. En ella se va a apoyar nuestra conclusión. La menor del razonamiento, Sócrates es hombre, es de otra naturaleza. Desde el punto de vista lógico, significa que hay semejanza perfecta, identidad entre ciertos atributos de Sócrates, color, forma, estatura, estructura interna y los atributos de la humanidad. Esto es lo que significa la proposición. Ahora, otra cuestión parte. ¿Qué es desde el punto de vista psicológico? Es un acto de asimilación entre la imagen de ciertos atributos de Sócrates y la imagen genérica de la humanidad. El espíritu nota aquí una semejanza entre dos grupos de imágenes y la proposición que expresa este acto interno se puede llamar proposición de semejanza. La conclusión, Sócrates es mortal, contiene la verdad descubierta por deducción. Considerada desde el punto de vista objetivo, significa que hay una relación de coexistencia entre el individuo llamado Sócrates y los atributos de la mortalidad. O en otras palabras, que Sócrates posee estos atributos. Psicológicamente, esta proposición indica que se ha establecido una relación de contigüidad en nuestro espíritu entre la imagen de Sócrates y la imagen de la mortalidad. En resumen, el razonamiento anterior se puede descomponer en tres proposiciones. 1. Una proposición de coexistencia, la mayor. 2. Una proporción de semejanza, una proposición de semejanza, la menor. 3. Una proposición de coexistencia, la conclusión.
Ahora pongamos enfrente, por un lado, las proposiciones del silogismo y de otra parte, las fórmulas simbólicas que nos han servido ya en nuestro análisis de la percepción. Mayor, todos los hombres son mortales. B menos C. Menor, Sócrates es hombre. A igual a B. Conclusión, Sócrates es mortal. A igual a B menos C. La mayor de nuestro silogismo es, como hemos dicho, una proposición de coexistencia. Significa que la imagen genérica de hombre está asociada en nuestro espíritu a la imagen abstracta de mortalidad. De igual modo, en la fórmula B menos C encontramos indicada una asociación de imágenes, porque esta fórmula quiere decir que la vista anterior del libro B está asociada con la imagen de sus cualidades tangibles, C. Luego, por las dos partes hay la misma asociación de contigüidad. La menor de nuestro silogismo expresa una semejanza entre la representación de Sócrates y la de los atributos connotados por la palabra humanidad. En la fórmula A igual a B, hay de igual modo una identificación entre la vista actual del libro A y el recuerdo de una vista anterior B, es decir, entre la sensación y la imagen de un mismo objeto. Luego, por las dos partes hay la misma relación de semejanza. Finalmente, la conclusión de nuestro silogismo indica que hay una asociación de contigüidad entre la imagen de Sócrates y la imagen de la muerte. En la fórmula A igual a B menos C, se ve también que se forma una asociación de contigüidad entre la vista del libro y la idea de sus atributos tangibles. Luego también aquí hay, por las dos partes, la misma asociación de contigüidad. Sería superfluo insistir sobre esto. La percepción se compone evidentemente de las mismas partes que un razonamiento en forma. Pero el estudio directo del razonamiento en forma no puede conducir a una teoría de esta operación, porque los estados de conciencia que constituyen su objeto son demasiado complicados para que se pueda observar por qué ley se encadenan. Cuando yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego es mortal, ¿qué es lo que se verifica en mi espíritu? No sé nada con exactitud. Me parece que veo desfilar imágenes confusas. En todo caso, no puedo comprender cómo estas imágenes se encadenan y se coordinan con el razonamiento. Empleando una comparación de Wundt, sería como un físico que quisiera estudiar las vibraciones de un péndulo, mirándolas a través del agujero de una llave, o como un astrónomo que para estudiar el cielo se estableciese en una cueva. El estudio de las percepciones simples nos revela la ley que buscamos. Nos demuestra que las sensaciones y las imágenes se organizan en virtud de las dos leyes de semejanza y de contigüidad. El estudio de los casos morbosos, sueños, alucinaciones, etc., acaba de ponerlo patente. Por último, nuestra teoría satisface a las tres condiciones establecidas. Solo hace intervenir a las leyes ya conocidas de la asociación de imágenes. Explica cómo se establece una asociación entre dos imágenes solo por acción de las leyes mentales. Y finalmente explica cómo se forma esta asociación sobre el modelo de asociaciones anteriores. Todo lo que se ha dicho puede contenerse en una fórmula única, que nos servirá de definición. El razonamiento es el acto de establecerse una asociación entre dos estados de conciencia por medio de otro estado de conciencia intermedio, que se parece al primero, que está asociado con el segundo, y que al fusionarse con el primero, le asocia con el segundo. Con frecuencia resulta cómodo caracterizar una teoría con una palabra. Nuestra teoría de razonamiento es una teoría de sustitución. En ella vemos que el término mayor A se sustituye por el término medio B, es decir, que una imagen ocupa el lugar de otra imagen, que es en parte idéntica.